És un dels detectius privats més coneguts del nostre país. I no és només perquè l'agència que va dirigir durant més de 20 anys portés a terme algunes de les investigacions més sonades de la història recent, sinó perquè es va veure embolicat en el cas de la Camarga. Una batalla política en la qual se'n van veure involucrats no només Paco Marco, sinó una part de la cúpula policial espanyola, que a data d'avui encara continua en un procés judicial per com es va portar a terme la investigació. Després d'aquest cas, Paco Marco va tancar l'agència de detectius que havia fundat la seva mare i es va dedicar a escriure la seva veritat sobre el cas de la Camarga. El Método Confidencial i Operación Catalunya han estat dos bestsellers on el jurista, detectiu i escriptor relata l'actuació de les clavegueres policials a Catalunya. Home de formació jesuítica, ha decidit obrir-nos les portes del seu nou despatx i donar-nos totes les claus de la seva vida, tant la privada com la pública. Hola, com esteu? Benvinguts a Molt Personal. Avui ens acompanya un home que ha estat protagonista involuntari de moltes portades de diaris durant els últims anys. Ell és en Paco Marco, conegut per tots per al cas de Método 3, perquè va ser el director d'aquesta agència de detectius durant més de 20 anys. També ha estat un home que ha escrit llibres que han aixecat moltes tapes de clavegueres, però anem a pams. Senyor Marco, moltes gràcies per acompanyar-nos a Molt Personal. Ens pot explicar vostè, té una carrera una mica curiosa, perquè va estudiar dret i de seguida es va especialitzar ya en el tema de la investigació. Bueno, yo creo que estudié Derecho ya pensando en dirigir una agencia de detectives, ¿no? Mi madre había creado una agencia de detectives, conocida por todos, Método 3, y yo ya cuando estudiaba Derecho, yo recuerdo perfectamente que en todas las clases, cuando se decía algo relativo a la intimidad o algo relativo a los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Entonces cuando yo activaba mi chip. Luego hice un doctorado en Derecho y el doctorado en Derecho ya deja claras mis intenciones porque es detectives y derecho a la intimidad. O sea, es decir, que yo realicé toda esa formación para en realidad dedicarme a lo que me dedico y yo creo que una de las grandes fortalezas que yo he tenido en el mercado es precisamente esa, ¿no? Mi formación jurídica, porque al final la mayoría de mis clientes son abogados y claro, a mí no me necesitan explicar lo que es una tercería de dominio porque ya lo sé, ¿no? Quizá a otro detective le tienen que explicar todos los rudimentos procesales que a mí no se me tiene que explicar y esa es una de mis grandes fortalezas como detective. És a dir, que vostè el tema de fer de detectiu li ve per família, li ve de vocació familiar. Sí, la primera investigación que realicé en mi vida, claro, en los años 80, ahora quizá no se podría decir, fue con 14 años, ¿no? También tengo que decir que mi hijo, los detectives cuando salen a trabajar a la calle tienen que realizar un parte de trabajo, ¿no? Diciendo he hecho esto, he hecho lo otro, ¿no? Yo tengo un parte de trabajo de mi hijo con 6 años, ¿no? Al Mercat de Sant Antoni, al mercado de los encantes, ¿no? Que se estaban realizando falsificaciones de cromos en su momento, y entonces me fui con mi hijo que tenía, que era un criajo, a comprar esos cromos, ¿no? Y entonces, claro, él como niño me decía, bueno, ¿y no me vas a pagar por esto? Y le dije, bueno, pues entonces me tienes que hacer un parte de trabajo, ¿no? Y lo llevo siempre en la cartera, porque aunque me cambie de cartera, ese folder siempre lo llevo conmigo porque es el recuerdo, ¿no? De la infancia y de la blancura de los niños, ¿no? Cuando son pequeños que realmente no tienen dobleces, ¿no? Y en aquel parte de trabajo se ve claramente las dobleces y él aún lo recuerda porque dice que fue su primer sueldo. Claro, sigue sin tener, ahora tiene paga, pero bueno. Quina edat té ara el seu fill? Yo tengo 3 hijos, uno biológico y 2 que viven conmigo desde hace 10 años, que son como si fuesen mis propios hijos, que son 17, 15 y 13. És a dir, que està distret a casa també. Bueno, bastante distraído, bastante distraído. Lo que pasa es que tengo la suerte, esto de las nuevas familias, ¿no? El encaje que tienen los niños de un matrimonio previo, ¿no? Conmigo y con mi hijo. Y en mi casa, no sé si es porque lo hemos hecho bien mi mujer y yo, o no tengo ni idea, pero eso está absolutamente coordinado, ¿no? Llega mi hijo a casa de estar con su madre, porque él vive con su madre, y es una absoluta normalidad. El de 17 con la niña de 15 son confidentes el uno del otro y eso también permite que la familia funcione bien. Por otro lado, tengo 2 adolescentes y un preadolescente y eso genera... Bueno, el otro día llamé a mi madre para decirle, oye, ¿cómo me aguantabas a mí y a mi hermano? O sea, es materialmente imposible aguantar adolescentes. Bueno, pues ahora me toca, ¿no? Molt bé, senyor Marco. Vostè
ha estat molts anys treballant a Método 3, ha dirigit durant més de 20 anys aquesta agència, i és cert que era una persona coneguda però en determinats àmbits, però un bon dia esclaten totes les alarmes, surt a tota la premsa, el famós cas de la Camarga de Método 3. Com recorda vostè aquells moments? Bueno, pues yo creo que nunca lo he dicho, pero yo lo recuerdo, me tuve que dejar el pelo largo porque toda esta faja de pelo de aquí se me cayó de un día para otro. O sea, me levanté y estaba todo lleno de pelo en la cama, se me hicieron todo clapas en la barba. A ver, la exposición mediática es muy dura. Cuando la exposición mediática es de acusación, es durísima. Y cuando uno no tiene armas para defenderse, porque no sabe lo que está pasando a su alrededor, ya es mortal, ¿no? Yo viví muy mal los 4 primeros meses después de esa exposición, por muchos sentidos, porque tuve que dar un paso atrás, tuve que no coger el teléfono a mis amigos y a mis clientes porque no sabía realmente quién estaba expuesto. Yo sabía muy bien qué informes no iban a encontrar porque como yo soy detective y yo tenía conocimientos previos de que se podía estar realizando algo contra mí, y yo ya me preocupé de proteger a todos mis clientes y proteger todas mis investigaciones y las destruí. Por lo tanto sabía que poco podían tener, pero realmente no sabía quién estaba expuesto, ¿no? Entonces pues me tuve que aislar y tomé una decisión que creo que en aquellos momentos fue acertada, que no es presentarme ante los medios de comunicación sin tener estructurado los hechos, más que el discurso, porque el discurso te lo puede preparar alguien de comunicación, ¿no? Tener estructurados los hechos. Durante aquel tiempo escribí El método confidencial y entonces me presenté en un medio de comunicación con un libro escrito con toda la realidad, y la realidad, yo recuerdo perfectamente esa entrevista. Y estamos hablando del año 2013, nadie conocía al comisario Villarejo. Y yo acabé esa entrevista diciendo que la familia Pujol lo que tendría que hacer es ponerle una querella a un señor que se llamaba José Manuel Villarejo Pérez, porque era el señor que había provocado su detención y la mía. Los juzgados aún tienen que decir si la familia Pujol es culpable o no, yo no lo sé. Pero los juzgados ya han dicho que yo no lo era, ¿no? Y al final yo fui producto en aquellos momentos de una cloaca policial estatal que estaba investigando en Cataluña sin artes procesales, es decir, sin que le acompañase la justicia, sin utilizar la ley, sino que utilizar el mandato puramente del porrazo policial. Y yo me pude presentar con aquellos hechos en el año 2013. En el año 2013 nadie conocía al comisario Villarejo. Yo ya explico que es un señor que, haciéndose pasar por Manuel Pérez Villar, se entrevista con Javier de la Rosa y con Victoria Álvarez, el examante de Jordi Pujol, y es el que los pasea por Madrid utilizando un abogado de su propio entorno que se llama Rafael Redondo. Y con los años, el tiempo no solamente me ha dado la razón, sino que los señores Redondo y Villarejo han estado en la cárcel, uno permanece y el senyor Redondo està fora, no? Si em permet, aquest tema el repescarem una mica més endavant, però centrem-nos una mica en el tema que va provocar la polèmica de la Camarga. Vostè ha parlat del seu llibre en el que detalla tot, que és el mètode, i si em permet, deixi'm que llegeixi breument les paraules que sortien a l'editorial que feien per promocionar el llibre. Deia: un dinar en un restaurant de Barcelona, confidències entre dues dones, un micròfon amagat, una gravació. Sembla una novel·la d'espies, però no ho és. Realment, una mica aquest va ser l'inici, no, de tot. Recordi'ns una mica totes les circumstàncies que van envoltar el cas de la Camarga. A ver, las circunstancias son que Alicia Sánchez Camacho y Victoria Álvarez se reúnen en el restaurante de la Camarga. Una de ellas dos solicita a una persona de nuestra agencia que le deje una grabadora a través de una tercera persona, de un amigo de ella. Se le deja la grabadora, se hace la grabación, se descarga la grabación, se les da la grabación, y esto es el año 2010, y yo me olvido. Bueno, yo me olvido, para ser más justos, esto era verano, yo estaba en Sitges con mi familia y yo ni me entero, y en 2012, Javier de la Rosa, no, en 2012, finales de 2012, Javier de la Rosa, yo estoy tomando un café en el restaurante José Luis, en Diagonal Tuset, y me dice Javier de la Rosa: oye, tú tienes secuestrada una grabación de una tal Victoria. Y digo, bueno,
yo nunca he tenido una buena relación con Javier de la Rosa, porque es una persona que creo que no aporta nada, ¿no? Y es más, yo lo único que dije en mi casa y a mi familia tras la detención de lo de la Camarga es: yo no quiero ser Javier de la Rosa, yo me quiero sentar en el José Luis cada mañana, leer la prensa y que nadie me venga a molestar, porque durante muchos años había visto como la gente le iba a increpar, ¿no? Me debes tanto, haz tanto, y para mí eso me parecía horroroso, ¿no? Porque a mí me gusta leer la prensa, tomarme un café y un agua y que nadie me moleste, ¿no? Y para mí eso era un punto de inflexión. No quiero que nadie tenga nada que decir en contra de mí. Bueno, retomando lo de la Camarga, entonces eso ocurre en 2010. A finales de 2012 a mí me llaman de un medio de comunicación diciéndome que existe esta grabación. Yo pregunto en mi despacho, me entero, consigo que el medio de comunicación evite que esa grabación se conozca, y en 2013 otro medio de comunicación se entera y entonces salen los dos medios de comunicación con esa explosión. El contenido de la grabación de la Camarga es lo de menos. O sea, de las pocas cosas que podemos estar de acuerdo Alicia Sánchez Camacho y yo, entre otras cosas porque ella es una mentirosa y yo no, es que el contenido de lo personal, de lo que ahí se habló entre ellas dos, debería ser personal. Pero el problema que Alicia Sánchez Camacho se olvida siempre es que ella consintió en esa grabación, como luego se ha demostrado en todos lados. Por lo tanto, la grabación era absolutamente legal, por mucho que estuviese puesta en un florero, no en un florero, y que esa grabación lo único que hacía era demostrar que lo que Victoria Álvarez declaró en 2012 contra la familia Pujol ya se lo había dicho Alicia Sánchez Camacho en 2010, ¿no? Pretendían blanquear una información. Lo que pasa es que cuando eso tuvo una explosión mediática, Alicia Sánchez Camacho se asusta porque los medios empiezan a acusarla: oiga, si usted lo sabía en 2010, ¿por qué no lo denunció? ¿No? Entonces, a partir de esos momentos, alguien le debe decir: oye, hay que denunciar al detective que ha hecho esta grabación. Y entonces, claro, ella va y denuncia. Pero es que denuncia diciendo: alguien me grabó. No, usted dijo que le grabasen. Claro, entonces ahí entramos en el terreno de las mentiras, y cuando uno entra en el terreno de las mentiras siempre se equivoca. Otra de las cosas que siempre he dicho es: si a mí me querían detener, ¿para qué utilizar una mentira? ¿No? Que hubiesen buscado algún tipo de falta que yo hubiese tenido y entonces yo lo hubiese aceptado. Por eso yo creo que se me cayó el pelo, ¿no? Por la incomprensión, ¿sabes? De decir, es que no he realizado ninguna actividad ilegal. ¿Por qué me están deteniendo? ¿Por qué me están exponiendo mediáticamente, ¿no? ¿Por qué el jefe de comunicación de Alicia Sánchez Camacho, al que luego colocaron en Televisión Española, está dirigiendo con el jefe de comunicación del Ministerio del Interior una campaña orquestada mediáticamente contra mí, con el señor Villarejo y el señor García Castaño cebando? El señor García Castaño es el otro policía que siempre está en comandito, ¿no? El otro policía que la gente entenderá que está en las grabaciones de Villarejo, ¿no? Que siempre están ahí, su tronco, como lo llama. ¿Por qué están cebando a los medios de comunicación, ¿no? Porque se me está presentando realmente como una persona que ha realizado actividades de espionaje, cuando yo, si algo hicimos en Método 3 y hago yo en mi actividad normal, es hacer informes que luego acaban en los juzgados. Y entonces, frente a toda esa incomprensión, pues yo no entendí toda esa actividad, y por eso aún hoy, ya han pasado ya 6 años, y yo no he tenido ningún tipo, ni me han suspendido la licencia, ni he tenido ningún tipo de procesamiento penal, ni he tenido ningún tipo de problema judicial más que el momentáneo que luego se cerró. Aún hoy estoy recopilando información. Yo creo que es la única investigación gratuita que he hecho en mi vida, ¿no? Trabajar para mí mismo. Estoy recopilando información para que todos aquellos que en su momento actuaron contra mí acaben purgando, como el señor Villarejo en la cárcel, o como otros en los juzgados, lo que en realidad decidieron. Por ello siempre le he dicho, quizá, y ahora sí estoy, claro, todo el rato estoy hablando mucho de cuestiones personales y sé que es el tenor del programa, pero yo no estoy acostumbrado. Yo estudié en jesuitas, ¿no? Y entonces yo tengo un concepto de la defensa de los derechos muy importante.
Yo siempre le digo a mis hijos que no hace falta enfadarse en la vida, que no hace falta gritar, pero sí uno tiene que exigir que respeten sus derechos. Y yo, frente a esa exigencia de derechos y frente a esos hijos que, sobre todo el mayor, que se llama Francisco Marco, como yo, pues seguiré luchando hasta que purguen y paguen todos aquellos que al final actuaron de forma ilegal ellos, intentando decir que jo actuava de forma il·legal. De fet, vostè, com vostè diu, i perquè ho recordin tots els nostres espectadors, totes les actuacions judicials que es van emprendre contra Paco Marco i contra l'agència Método 3 van quedar totalment arxivades, però és veritat que hi ha encara investigacions judicials obertes contra la cúpula policial que va provocar tota aquesta actuació. Senyor Marco, ¿cómo está ahora el tema exactamente? Bueno, yo siempre he dicho que al final los primeros que actuaron fueron el jefe superior de policía de Barcelona, que tras que lo despidieron por la gestión de... Bueno, lo despidieron o se cogió la baja, unos dicen que por depresión, pero es igual, pero eso ya es el problema de este señor. Fue el primero en caer, ¿no? Por la gestión que había hecho de la causa Método 3, porque claro, a mí la mañana antes de mi detención vienen y en la calle Calvet con Diagonal un señor de este entorno, ¿no?, de la cloaca policial y de la policía patriótica, me dice que me van a detener y me acaba diciendo que tengo que salvar a Alicia Sánchez Camacho. Digo, pero bueno, ¿dónde estamos, no? Claro, volvemos atrás. Yo cuando a mí me detienen, yo hago un habeas corpus, manifiesto esto, digo que narices está pasando. Claro, parecía algo de chiste. No nos olvidemos que en estos momentos hay una causa que está investigando que se llama Operación Kitchen, que es como Villarejo y la Policía Patriótica y el DAO de todas estas circunstancias captaron al chofer de Luis Bárcenas para sacar información del mercado que afectaba al Partido Popular. Entonces estamos en el pensamiento, ¿no?, de Jorge Fernández Díaz, el ministro de Interior de entonces. Luego cambió, con la llegada de Zoido el Partido Popular dejó de hacer estas guarradas y obviamente ya con la cúpula actual están absolutamente desvinculados de toda esta ponzoña jurídica que crearon, ¿no? Pero a tal punto que el entonces jefe de policía de entonces, ¿no?, Eugenio Pino, en estos momentos está procesado. No imputado, procesado, es decir, ya ha habido un juzgado que ha dicho sí, ya lo hemos investigado y es malo, ahora vamos a juzgarlo para ver si esa maldad tiene pena o no tiene pena. Por falsificar testificales, documentos y utilizar malas artes procesales en una investigación sobre la familia Pujol en la que me intentó también implicar a mí. Entonces dices, bueno, y entonces obviamente yo activé todos los mecanismos judiciales, la familia Pujol por su lado también, bueno, los abogados de la familia Pujol también, y en estos momentos este señor está procesado, ¿no? O sea, nos tenemos que... Yo sé que es difícil, ¿no?, porque al final lo que le estamos diciendo a tus espectadores es: teníamos una cúpula policial de chorizos, y realmente uno lo que espera de la policía es que le proteja, ¿no? Uno, al final, cuando uno crece, ¿no?, le dicen, mire, usted entra en sociedad, y como usted entra en sociedad va a tener que hacer unas pequeñas cosas. Usted dejará una parte de sus derechos, es decir, alguien le va a controlar, yo soy libre como ciudadano, pero no, alguien le va a controlar y usted va a pagar encima para que le controlen, ¿no? Y eso se llama policía. Como estamos en sociedad, tenemos que dejar parte de nuestros derechos, parte de nuestra intimidad, parte de nuestra libertad de ambulación, parte de todos esos derechos que nosotros tenemos como ciudadanos, encima pagar por ello para que la policía nos proteja. Bueno, pues le estamos pagando a unos señores que no solamente nos protegen, sino que son unos ladrones. Y como se está demostrando ahora, encima lo hacen unos para enriquecerse, otros para proteger a unos políticos. Y al final de la policía, lo único que es la mayoría de la policía, eso estoy hablando de una cúpula policial, ¿no? Al final lo único que podemos esperar de la policía, y sí son la mayoría de los policías, son que nos protejan, ¿no? La antigua imagen que tenemos, ¿no?, del sereno por la noche, oiga, ábreme la puerta, pues eso obviamente ha desaparecido, pero sí al señor al que puedo llamar, como institución me refiero, ¿vale?, cuando tengo un problema, señor, venga y ayúdeme. Bueno, pues cuando levantábamos el teléfono y decíamos, señor, venga y ayúdeme, toda la mayoría, la gran masa de la policía nos ayudaba, y la cúpula no nos ayudaba, estaba intentando proteger a políticos, hacer política, hacer espionaje político, enriquecerse políticamente hablando con esas investigaciones, y es lo reprochable.
Y esa es la policía que hemos tenido en Cataluña, esa es la policía que ha estado investigando, no nos olvidemos, por ideas políticas, a una cúpula de dirigentes políticos creada a finales de 2012, ¿no? Mucha gente, yo cuando hago, sobre todo tras un libro que se llama Operación Cataluña, mucha gente me focaliza a mí en el espectro más independentista de Cataluña. Yo soy absolutamente españolista, pero absolutamente, no tengo ningún tipo estoy absolutamente en las antípodas de los que piensan el independentismo, aún siendo yo muy catalanista, porque me crié aquí, porque me encanta la gente de Cataluña, ¿no? Pero no nos olvidemos que yo he crecido, que mis amigos tienen unos ese tipo de tendencia, otros otro tipo de tendencia, y yo no admito que se vulneren los derechos ni los míos ni los de mis conciudadanos, ¿no? Y entonces cuando escribí Operación Cataluña, aun poniendo en el editorial que soy españolista, algo que no debería ni siquiera tener que decir, ¿no? Porque uno, al final, las tendencias políticas es algo que tenemos que tener en nuestro foro interno, defiendo a todo ese núcleo de políticos independentistas diciendo que si hicieron algo ilegal, que utilizasen la ley y los jueces, como se está haciendo ahora, para luchar contra ellos, pero no la cloaca policial, ¿no? Eso me ubicó en el espectro independentista, ¿no?, como su amigo. I jo soy amigo de mis conciudadanos i amigo de mis amigos, no amigo de los independentistas. De fet, vostè, en aquest llibre Operació Catalunya, parla clarament de les clavegueres de l'Estat. Realment les clavegueres de l'Estat van incidir tant a Catalunya? Realment es va fer aquesta operació de persecució? I parla vostè, ja ho ha mencionat ara fa un moment, de la policia patriòtica. Mire, yo solamente puedo decir, a finales de 2012, Convergencia y Unió entonces realiza ¿cómo se llama esto? Es que no me sale el nombre. Bueno, un acto interno del partido, donde al final salen como presidente de honor Jordi Pujol i Soley, presidente del partido Artur Mas, secretario de organización Oriol Pujol, no, el secretario general Oriol Pujol y el secretario de organización Francesc Sánchez. Eso es en 2012. ¿Qué es lo que ocurre en 2019? Iba a decir 2018, pero no, ya estamos en 2019. En 2019, ¿qué ha pasado 7 años después? Que Artur Mas se va a Madrid en un momento de crisis muy fuerte de España y le pide a Mariano Rajoy más dinero para Cataluña. Mariano Rajoy le dice, oye, es que no tengo dinero para mí, no nos olvidemos, estábamos en quiebra técnica en España, no te voy a dar dinero para ti. Bueno, y Artur Mas opta por una deriva independentista. Bueno, pues desde entonces hasta ahora no existe Convergencia y Unió. Jordi Pujol i Soley está imputado, Artur Mas está condenado administrativamente por el Tribunal de Cuentas, Oriol Pujol está a punto de entrar en la cárcel y Francesc Sánchez está imputado. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Yo no sé, realmente. Bueno, de todos ellos, el único que sí sé que no es un chorizo es Francesc Sánchez, pero porque es amigo mío. Y lo sé, porque sé cómo vive, sé cómo funciona, pero más allá de todo eso, lo que quiero decir es, ¿tan malos eran? Porque nos estuvieron gobernando durante muchísimos años. No lo sé, tanta chorizada realizaron, eso lo tendrán que decir los juzgados. Parece ser que Oriol Pujol debe haber hecho algo malo porque va a entrar a cumplir. El problema de todo esto es un problema de base. Se realizaron esas investigaciones con las garantías que la ley nos otorga a los ciudadanos y a ellos como poder público les obliga a cumplir. No. ¿Y esa es la objetividad? No. Utilizaron a un señor que se llama José Manuel Villarejo para venir aquí a Cataluña, montar una estructura parapolicial de información dirigida por un señor, que además diré el nombre, porque si yo no tengo ningún tipo de ambajes, igual que llamo a Alicia Sánchez Camacho mentirosa, lo diré, se llama Antonio Jiménez Raso, y se dedicaron a pagar a Javier de la Rosa 250.000 euros, a Victoria Álvarez, pronto lo sabremos, y eso te lo puedo asegurar desde ahora, que pronto sabremos cuánto yo lo sé, cuánto le pagaban mensualmente de fondos reservados, pero no lo voy a decir hasta que salga, para denunciar, no nos olvidemos, le pagaron dinero para denunciar a Jordi Pujol Ferrusola, el hijo de Jordi Pujol i Soley, diciendo que Victoria Álvarez había ido muchas veces con él a Andorra a traer y a llevar bolsas de dinero negro. Entonces, si yo hubiese estado en coma durante todos estos años
y como doctor en Derecho y me levanto y digo, hay una señora que dice que ha estado yendo y viniendo a Andorra muchas veces con otro señor con dinero negro. Diría, han detenido a este señor, ¿no?, por llevar el dinero negro, y a ella también por acompañarle. No, porque esta señora, la policía le pagó dinero para que lo denunciase. Ah, y en ese libro, Operación Cataluña, además señala que antes de denunciar, porque tenía que denunciar una parte de un señor que supuestamente blanqueaba dinero para la red que estaba en Londres, Villarejo coge a Victoria Álvarez, se van juntitos a Londres, le da un paseo por Londres, le dice, ¿te acuerdas, verdad, de que viniste aquí, que viniste allí, que hiciste esto? Ah, sí, sí, ahora me acuerdo. Y entonces va y denuncia. Si yo me levantase de estar dormido o estar en coma durante todo esto y me explicasen esto, te diría, bueno, o es una película de Berlanga o España ha cambiado mucho, porque hemos vuelto a la época de Franco, donde los policías decían, hacían y si no te pegaban una paliza. Pues al final, eso, que ahora entenderíamos todos, nombre, ¿cómo un policía va a pegar a un ciudadano? Bueno, pues ¿cómo un policía va a pagar a un ciudadano para que denuncie a otro y encima decirle lo que tiene que denunciar? ¿Cómo la policía va a pagar a un señor que se llama Javier de la Rosa 250.000 euros? Que es un señor que luego el propio Villarejo ha ido a un juzgado a decir que Javier de la Rosa es un mentiroso compulsivo. Entonces dices, o sea, tenemos a un mentiroso compulsivo, a una examante despechada, a los dos les pagamos dinero y los dos nos denuncian, y a partir de ahí se abre todo un melón de investigaciones que se van al Hotel Colón de Barcelona, se instala todo un grupo de policías, no para realizar actividades con control judicial, de investigación con control judicial, sino que se ponen ahí y empiezan a recibir a gente, a intentar influir en personas para que denuncien, pidiéndoles toda la información posible, porque estaban luchando contra las ideas. No era más fácil luchar en el Parlamento por las ideas y luchar judicialmente si esos señores en la lucha de defensa de sus ideas realizaran algún tipo de actividad ilegal. Y eso que parece tan básico, sobre todo cuando has estudiado Derecho como yo, pues es lo que no realizó la policía. Y por eso escribí Operación Cataluña y por eso me estoy planteando, pero no lo tengo claro aún, si voy a escribir un libro sobre Villarejo y todos sus amigos, pero no lo tengo claro aún. Estoy realizando la actividad de documentación y el personaje da para una novela, pero de Hitchcock, hay para una película de Hitchcock, no, porque es brutal, o sea, es brutal. Te voy a decir algo que yo creo que nunca he dicho mediáticamente. ¿Por qué? Una vez alguien me preguntó ¿por qué Villarejo te tenía tanta inquina? Y yo no le quise contestar, porque al final implicaba a mi madre, que es la fundadora de Método 3. Pero te lo voy a explicar. Al final, mi madre, cuando crea Método 3, lo crea como crea una sociedad anónima, cuando todos eran sociedades limitadas, y ella dice que crea la primera agencia de detectives para trabajar solamente para empresas. No, mi madre no quería alejarse del trabajo de lo que se ha conocido como huele braguetas, ¿no?, del trabajo de infidelidades. Entonces ella crea una empresa para luchar por los derechos de esas empresas o para proteger a esas empresas, ¿no? En el mundo existen dos tipos de detectives, el detective individual, que es el de película, y el detective corporativo, ¿no?, que es más una agencia, un despacho de abogados. Bueno, pues mi madre crea eso. Y entonces ella empieza a trabajar, crece mucho, con Método 3, trabajando para el fraude de compañías de seguros, para compañías aseguradoras. Mi madre estaba realizando una investigación a finales de los años 90 sobre un fraude con coches de lujo para una aseguradora y estaba implicado Villarejo. Villarejo aparece en Barcelona a través de otro policía y le viene a decir a mi madre que quite su nombre del informe. Mi madre, que es la persona más buena, pero la peor enemiga de este mundo, dijo, que tú me vienes a decir como policía, que en aquellos momentos era ex policía, pero estaba en excedencia, tú me vienes a decir como policía que yo te saque de un informe cuando eres un chorizo. Se fue a la compañía de seguros y le dijo, mira, aquí tienes mi informe, pero no te voy a cobrar, pero quiero que sepas que voy a seguir investigando a este personaje, ¿no?
Y entonces realizó un segundo informe, repito, gratuitamente, simplemente por el concepto, porque ella entendía que nadie le tenía que venir a amenazar, y menos en su casa, porque la reunión fue en el despacho, en los aledaños del despacho, y Villarejo eso nunca se lo perdonó. Así me lo hizo saber a mí en el año 2005, 2006, cuando me citó una vez en Madrid, la única vez que lo he visto en mi vida, para decirme que, bueno, que había llegado el momento de darnos un abrazo fraternal y olvidar el pasado, ¿no? Y yo llegué a Barcelona y le dije, ¿a qué no sabes con quién estaba hoy en Madrid, mamá? Y me dijo, ¿con quién? Con Villarejo, que quiere retomar nuestra amistad fraternal. Y me dijo, ¿vuelves a ver a esa persona en tu vida? Y yo te dejo de hablar. I de esos polvos, estos lodos. Salieron estos lodos. Perquè precisament, vostè ho deia, no? Ha estat com una persecució molt directa cap a vostè, va acabar amb l'obra de la seva mare i de vostè durant molts anys. És veritat que després s'han reinventat, que ja en parlarem una mica més endavant, però sí que és cert que s'ha publicat moltes vegades, no? Que això sembla ben bé l'estratègia per acabar amb aquella espia que sabia massa i ara vostè diu, a sobre, amb connotacions personals al darrere, no? Yo solamente puedo decir que yo me siento enormemente orgulloso de haber dirigido durante 20 años Método 3. Que me siento enormemente orgulloso de ser el hijo de la señora que creó Método 3. Que me siento enormemente orgulloso de todo lo que realizó Método 3. No nos olvidemos que Método 3 ha sido y es, porque al final Método 3 es lo que es mi familia. Y cuando digo mi familia me refiero a mi madre y a mí. En Método 3 realizamos las investigaciones más importantes que se han realizado en los últimos 30 años desde el punto de vista de investigación privada, ¿no? Hemos llegado a descubrir, a traer de la muerte a un espía. Sí, l'any 2004, no? La resurrecció de Francisco Paesa. De Francisco Paesa, el señor que vendió a Luis Roldán y lo trajo a España y se quedó con su dinero. Luis Roldán era el exdirector de la Guardia Civil para los televidentes más jóvenes, ¿no? Un señor que tras robar a Luis Roldán publicó en El País que se había muerto y pues, se publicó una esquela y que le iban a hacer misas gregorianas, y luego nosotros lo descubrimos realizando tráfico de armas en Luxemburgo. Hemos realizado la investigación cuando se... Ahora todo el mundo, ¿no? Además recuerda a Jordi Pujol, dijo, ¿qué coño es la UDEF? Bueno, pues la UDEF se crea, y el primer gran caso de la UDEF, ¿no? La policía, muy bien pensado además, crea un equipo especializado, ¿no? en la corrupción y el blanqueo de capitales, para que entiendan los televidentes, ¿no? Y crea la UDEF. El primer gran caso de la UDEF es el caso Malaya, que es acabar con la corrupción en Marbella. Y en aquella época, ahora ha avanzado muchísimo, no se conseguía encontrar el dinero oculto de la cabeza visible, ¿no? de Juan Antonio Roca, que era la cabeza visible del Ayuntamiento de Marbella, que estaba realizando todo eso, y nosotros fuimos los que descubrimos el dinero de Juan Antonio Roca en la isla de Man. També se li atribueix el destapar tot el frau que va afectar milers de ciutadans al Fòrum Filatélico, per exemple. Más que destapar el fraude de Fórum Filatélico, nosotros descubrimos quién era el blanqueador de Fórum Filatélico, ¿no? Que es un señor, Carlos Llorca, que estaba fugado en Venezuela. Bueno, hemos realizado multitud de investigaciones mucho más pequeñas. O sea, yo tengo uno de mis grandes amigos, es un señor que conocí porque le ayudé a que su hijo, que tenía entonces 14 años, dejase el mundo de la droga. Miles de investigaciones. ¿Qué más da? Yo estoy absolutamente orgulloso. No han conseguido, gracias a Dios, destrozar el trabajo de mi madre y mi trabajo, porque todos los que eran nuestros clientes antes de esa detención continúan siendo nuestros clientes. Tenemos los mismos amigos y más, por lo tanto no han destruido nada. Lo único que han conseguido es que yo deje de utilizar la marca de Método 3, porque en estos momentos no tendría sentido, porque desde un punto de vista más de la ciudadanía que de los poderes más informados, pues Método 3 se ubica semánticamente a espionaje, ¿no? A la parte más negra de lo que es la investigación privada, a la parte más mala de lo que es la investigación privada. Frente a eso, y sabiendo que dentro de unos años eso se olvidará, y como
como tengo esa vena jesuítica de educación, pues creé una marca que se llama Marco y Co, como diciendo, yo no me escondo, o sea, me llamo Francisco Marco, Marco y compañía, Marco y los míos, ¿no? Que yo creo que era la forma más limpia y más justa de seguir en el mercado, no? Diciendo, sí, però ese soy yo. Però sóc jo. No ho he acabat, no? He volgut acabar amb una marca, però no ho he acabat amb el que suposa aquesta marca. Exacto. Y volviendo al tema de Villarejo, yo estoy seguro que él, o Javier de la Rosa mismo, o sea, cualquier chorizo, al final oculta su pasado. Yo me vanaglorio de él. O sea, me siento absolutamente orgulloso de lo que se realizó en Método 3, de lo que significa Método 3. Mis hijos van al colegio con bolígrafos que pone Método 3, porque ellos quieren. Y la primera, y de eso sí me arrepiento, yo recuerdo perfectamente mi hijo en la cuna y dijo papá, mamá, y lo siguiente que decía era tetototé, que era Método 3. Por culpa de su padre, ¿eh? No porque, por culpa de su padre, porque yo creo que en vez de ir y recitarle el Padre Nuestro, yo le decía Método 3, ¿no? Con los años, si ahora me preguntasen, yo nunca me meto en lo que los niños quieren estudiar, porque me parece una actividad deleznable por parte de los padres cuando tienen que forzar el futuro de sus hijos, ¿no? Y yo lo único que me atrevo a decirle a mi hijo es, haz lo que quieras, pero no seas detective privado. No seas detective privado porque tiene el padre que es y porque al final yo he tenido que vivir, aun con todas las grandezas de mi profesión, yo me he sentado con personas que jamás nadie podría decir, y este señor, como un detective, ¿cómo se puede sentar, yo qué sé, con una de las personas más famosas de la lista Forbes? Pues yo he tenido la gran suerte de sentarme con banqueros, con políticos, con muchísima gente, gracias a mi profesión, ¿no? Y eso sí me lo ha dado, pero también me ha llevado grandes problemas, y uno al final, para sus hijos, lo único que quiere es protección, ¿no? Y yo a mi hijo lo único que le pido, haz lo que quieras, hijo mío, pero no seas detective. Luego, si es detective, obviamente le apoyaré en todo. Klaus, que es el pequeño, él dice que quiere ser detective, ya veremos, tiene 13 años, y si él quisiese ser, yo le apoyaría en todo lo que quisiese, ¿no? Pero al final yo me siento muy orgulloso de mi pasado, muy orgulloso de mi presente, y espero estar orgulloso de mi futuro, ¿no? Vostè mirant enrere per això, després de tot el que va passar i al tancar l'agència, fa algun tipus d'autocrítica? Sí, muchísimos. Yo era una persona, yo hasta los 40 años fui una persona que, mira, esto es muy sencillo, de lo único que me arrepiento realmente en mi vida es de no conocer los 5 primeros años de la vida de mi hijo. Obviamente sí que lo conocí, pero yo estaba viajando todo el día por todo el mundo trabajando, ¿no? Yo estaba una vez al mes en Latinoamérica, en Europa un par de veces al mes, un día a la semana en Madrid. Era imposible, o sea, yo dormía escasas 100 horas en mi casa, ¿no? Yo de eso sí me arrepiento. Yo era una persona que hasta los 40 años iba con la sexta marcha puesta y no miraba hacia atrás, no me importaba nada, porque tenía un único fin, ¿no? Crear la mayor agencia de detectives, ¿no? En esa parte más egoica de la vida, ¿no? Yo voy a crear, al final te pierdes, porque al final en la vida no eres tú y los tuyos, y tiene muchísimas más facetas la vida, ¿no? Y esa es una de las grandes, cuando vas con la sexta y te ponen con la sexta marcha y te ponen un muro delante, ¿no? El muro de Trump, te lo ponen delante y te pegas el gran castañazo, pues de repente miras hacia atrás y dices, ¿qué he hecho mal? Bueno, las personas normales, es más, yo desde que me detuvieron decidí que para intentar gestionar mis emociones yo iba a ir a un psicólogo. Te digo muchas cosas que al final a la gente no le importan, pero yo creo que sí es fundamental, ¿no? Porque las personas tenemos que saber dónde nos hemos equivocado. Y yo, obviamente, me he equivocado en muchísimas cosas, pero sobre todo en toda la parte más central del yo, ¿no? En el querer ser, en el creerte a alguien, en el considerarte una persona muy importante. Cuando al yo le quitas todo ese ego y le quitas la primera persona del singular y le pones una primera persona del plural, ¿no? Nosotros, al final las cosas se vuelven a encajar, ¿no? Y ahora consigo llevar una vida
muy similar, porque realizo el mismo tipo de actividad profesional, pero yo sí puedo, por ejemplo, por las tardes, intento ir a mi casa, aunque sea una hora antes, para ver a mis hijos, cosa que antes no hacía, ¿no? El otro día iba en el coche con mi hijo y llevaba una persona delante que iba muy lenta, y mi hijo me está diciendo, papi, pero pítale, pítale. Y decía, déjalo, que no sabemos si lleva una L de práctica, si es una señora mayor, si está... Y me decía, ¿cómo has cambiado? Bueno, pues en ese cómo he cambiado, yo me alegro. Es de lo único que le agradezco a Alicia Sánchez Camacho y a la Camarga, ¿sabes? De haberme puesto ese muro delante, de haber provocado que yo me pegase una hostia, o un tortazo, perdón, y haber podido recuperar el nosotros y salir un poco del yo, no? M'agrada molt aquesta definició que vostè fa de sortir del jo personal i professional, que ho tenia tot, no?, al seu abast, però que deixava una mica de banda la família, i potser el que li ha servit és aquesta transició no més familiar. I ara, a dia d'avui, en Paco Marco, què fa? Pues absolutamente lo mismo que antes, pero mucho más tranquilo. Yo dirijo, como te he dicho, una agencia de detectives que se llama Marco & Co. Realizo el mismo tipo de actividad. Mi actividad diaria se resume en eso, en levantarme pronto, en venir al despacho, trabajar en las investigaciones, ir a ratificar informes a los juzgados, porque como he dicho, mis informes muchísimos van a los juzgados, ¿no? Y por eso ahí se entiende que lo de espionaje tiene poco sentido, pues uno lo puede poner por escrito lo que ha hecho y llevarlo a un juez y decirle, mire, el malo es este o este, no, siendo maniqueo, poniendo el malo y bueno, ¿no?, en el lenguaje de niños, y que el juez lo mire, lo lea, y pues, eso no es espionaje, eso es investigación privada, que la ley es lo que nos permite, ¿no? Y intento por las tardes escribir, es mi gran hobby, ¿no? Unos tienen, mi mujer, por ejemplo, hace ballet, otra gente le gusta la fotografía, y a mí me encanta lo que es todo el lenguaje, ¿no?, la palabra, y me encanta leer, y me encanta sobre todo escribir. Es la parte del día que a mí me ayuda a evadirme de mí mismo y no pensar en nada, y por eso tengo una actividad literaria paralela a mí, paralela a mi faceta profesional, ¿no? Estuviese aquí el Klaus, mi hijo pequeño, te diría que papá es escritor, detective, abogado y no sé cuántas cosas más. Bueno, pues yo, siendo detective, el anclaje es de detective, mi hobby es escribir. Es un hobby por el que además tengo la gran suerte que la gente paga por leer, y a mí me encanta eso, y esa es otra de mis grandes facetas. Y el fin de semana intentar estar con mi familia, si el trabajo me lo permite, porque muchas veces me toca seguir viajando, pero cada día menos, porque si algo he aprendido es que levantarse en una cama de hotel, mirar el techo y decir ¿dónde estoy hoy?, es una de las sensaciones más horripilantes que uno puede tener, y al final a mí lo que me gusta es levantarme en mi cama y saber que estoy con mi nos i no jo sol en una habitació d'hotel. Paco Marco, li agraeixo moltíssim la sinceritat i aquest buidatge que ha fet de la seva vida també una mica personal, que és més desconeguda, en aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès al món personal. Gràcies a ti. I a tots vosaltres, moltíssimes gràcies per haver-nos seguit una setmana més. Ja ho veieu, hem descobert la cara més humana d'en Paco Marco, una persona que en el seu dia es va associar a la part més fosca, com ell mateix ha dit, de la investigació, i que és una persona, com heu vist, com cal. Moltes gràcies i, sobretot, no us oblideu de ser feliços.